lo difícil que para Cristo esto implicaba, ¿verdad? El sufrimiento siendo justo, el padecimiento sin haber cometido ninguna falta. Y Pedro le escribe prácticamente a los cristianos de este tiempo, del primer siglo, pero aquel grupo de cristianos que eran esclavos. Pedro dice, no era lo ideal, ¿verdad? Que fueran esclavos, pero era una realidad, ¿verdad? El Imperio Romano se creía aproximadamente 60 millones de esclavos, de siervos tenía, ¿verdad? Que se practicaba en todas las clases sociales, ¿verdad? O en todas las situaciones económicas de ese mundo. Era lo más normal, era lo común y lo corriente, ¿verdad? Muchos de estos esclavos eran prisioneros de las guerras, habían sido secuestrados, ¿verdad? Y buscaban el talento, buscaban el oficio de esta gente para que la pusieran a la disposición en ese momento de sus amos. Y esta era la realidad de todos estos hombres, ¿verdad? Los romanos buscaban ayuda doméstica, ayuda agrícola, ¿verdad? Entre estos esclavos habían artesanos, habían maestros, habían médicos de todo, ¿verdad? Secretarios, contadores y las muchas habilidades que cada una de estas personas tenía. Un ejemplo lo encontramos en Corintios, Pablo en el capítulo 7 haciendo referencia a algunos, a cómo debían de actuar los siervos delante de sus amos, pero también encontramos la referencia en la carta a Filemón, ¿verdad? Cómo Filemón debía de tratar también a su ahora hermano en Cristo, ¿verdad? Que en algún momento había sido esclavo de Filemón. Ahora, en ningún momento los apóstoles del primer siglo se dedicaron a abolir, ¿verdad? Que ya no hayan esclavos, aunque dentro de las enseñanzas cristianas, definitivamente, ¿verdad? Dentro de la enseñanza que ellos estaban dando, mucho tenía que ver con liberar de la esclavitud a todas las personas. Pero no era el énfasis de los apóstoles en el primer siglo, ¿verdad? No lucharon, no buscaron ellos que fueran liberados los esclavos. Es más, la enseñanza en algún momento fue, ustedes tienen que servir, ustedes tienen que vivir confiados en que lo que están haciendo le agrada a Dios. Es un poco, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En el transcurso de la clase, porque de repente uno dice, bueno, entonces puedo ser esclavo y esto es la voluntad de Dios. Yo tendría hasta cierto punto un poquito de cuidado en la expresión, pero, y si me tocó, hoy ya no nos salgámonos de los cristianos del primer siglo y pongámonos hoy en día, ya no hay esclavos, por lo menos en la gran mayoría de los países. Pero, ¿y qué tal si los jefes que tenemos, ¿verdad? Son jefes que nos tratan mal, opresivos, sufrimos. ¿Qué tal si los jefes que tenemos son jefes difíciles? ¿Cómo debo de actuar? ¿Verdad? Entonces, Pedro, la enseñanza que nos va a dar es pertinente para el día de hoy. ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollarnos? ¿Verdad? Como las pulseritas cuando estábamos en los grupos juveniles, ¿qué haría Jesús en ese caso? ¿Verdad? Tengo que protestar, tengo que ir y gritar, tengo que hacer todo lo que probablemente el mundo haría, o qué como cristiano yo debo de actuar. ¿Cuál es el modelo de Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús? La expresión suena como bien trilladita, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Pero sí, ¿qué haría Jesús en una situación en la cual tanto el trabajo o las jefaturas estén haciendo una opresión terrible hacia un grupo de trabajadores o colaboradores, y de tal forma que dentro de ese grupo de colaboradores ahora hay cristianos? ¿Qué van a hacer los cristianos? ¿Orar nada más? ¿O hay algo más que debemos de hacer? Ya en el transcurso de la clase vamos a entender qué es lo que Pedro está proponiendo. Ahora, del versículo 18 al versículo 20, Pedro es claro en decir, debemos de sujetarnos a la autoridad, ¿verdad? No, la sociedad de hoy, ¿verdad? Es totalmente distinta. Damos definitivamente, gracias a Dios, que no estamos en el tiempo de esclavitud, como en su momento la iglesia del primer siglo estaba. Muchos hermanos esclavos, ¿verdad? Y gracias a Dios que ahora no. Pero
decía yo hace un momento, existe todavía en nuestro mundo, en nuestra actualidad, ¿verdad? Hombres y mujeres que viven bajo esa opresión y bajo la injusticia. Todavía hay cristianos en opresión y en injusticia, ¿verdad? Que no gozan de los derechos, no gozan de las opciones, no gozan de la protección legal, ¿verdad? Que hoy por hoy deberían de gozar. No existe esto hoy por hoy. Entonces, ¿qué contestamos? Es la pregunta que yo en este momento hacemos, ¿verdad? ¿En qué circunstancias pensamos que podríamos aplicar hoy lo que Pedro nos está enseñando? ¿Cuáles son algunas de las posibles reacciones que se esperan cuando el jefe, el patrón, trata a una persona injustamente? ¿Qué reacción normal, diría yo? ¿O cuál sería la posible reacción que deberíamos de esperarnos cuando vemos que una persona es tratada injustamente? Ahí abro el espacio para los que quieran opinar. ¿Cuáles serían las reacciones que esperamos, verdad? Cuando un jefe o un patrón trata a una persona injustamente. Ajá, hermanos. Primero, que tiene mal carácter. La persona tiene mal carácter. ¿Alguien más? Puede ser que hasta, no sé, le responda o no sé, empeore el maltrato, no le regrese el maltrato. Puede ser que me dicen una cosa y digo 40 yo en un segundo. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las razones por las que el creyente debe sujetarse? Y esto es complicado, ¿verdad? Porque el que no es creyente podría decir hasta de lo que se va a morir el jefe. Pero el creyente tendría que quedarse callado. ¿Cuáles serían esas razones? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuáles son las razones por las que el creyente debe de sujetarse ante un jefe que trate de una manera injusta? Pues porque dice la palabra que hay que ser obedientes y misericordioso. Dice la Biblia que hay que ser obediente. ¿Alguien más, hermano Genaro? Buenas noches. El audio lo tiene. Ahora sí. No, me perdí porque entré tarde, no podía yo entrar, no había señal. Bueno, Entonces, no se preocupe. primero, no sé ni en dónde están. Yo sé que estamos en Primera de Pedro. Sí. Segunda de Pedro. ¿Segunda? Sí. Y, perdón, primera. Sí, estamos ubicados. Yo estoy en otro mundo. Capítulo 2. Cuando le dije segunda me refería al capítulo 2, sí. Versículo 28 al versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 28 al versículo 25. Estamos viendo... ¿Era de Pedro? Sí. El 2 nada más tiene hasta el versículo 25. Exacto. Versículo 18 hasta el 25. Estamos en la última parte ya del capítulo 2 y estamos viendo la propuesta de Pedro a sujetarse, ¿verdad? Hace un mandato, Pedro. Debe de sujetarse el esclavo, el empleado, el trabajador ante el jefe o el amo. Ahora, cuando las cosas van bien, es fácil. Pedro pone un supuesto y dice, pero cuando el jefe es injusto, cuando el jefe oprime, ¿cuál debería ser la reacción del cristiano? Y esa es la pregunta que ahora estoy haciendo yo en este momento. ¿Cómo deberíamos de reaccionar? ¿O cuáles son las razones por las que nosotros como cristianos debemos de sujetarnos ante este tipo de jefaturas? En el contexto de Pedro, ante estos amos.
de acuerdo con lo que dice Pedro, tenemos que obedecer a las autoridades. Sí, Y ahí mi jefe es mi autoridad, punto uno. Punto dos, tengo que razonar lo que me está diciendo. Si lo que me está diciendo va en contra de lo que dice la palabra de Dios, le voy a decir que no puedo hacerlo en función de que no está de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que dice Dios, sí, aunque no sea creyente él. Y tercero, si no puedo hacer nada, pues lo mejor es quedarse callado y dejar que las cosas pasen. Pero él ya sabe mi posición. sí. Más adelante vamos a ver unos versículos referentes a lo que usted está opinando en este momento, porque la Biblia no nos deja solo voy a agachar la cabeza, ¿verdad? En No, algún momento podría hablar, en algún momento podría exigir, o en algún momento podría retirarme, ¿verdad? Estoy en mi derecho y lo vamos a ver más adelante, sí, estos puntos. sí puedo hablar con mi jefe en cuanto a la posición, pero estando él y yo solos. Y Sí. no lo dejo en mal, o las personas que estén alrededor que coincidan conmigo van a estar en contra de él. Y no se Ujú. trata de poner a la gente en contra de un jefe. Se trata de que el jefe entienda la posición de uno como creyente en cuanto a que uno lo obedece, Sí. pero con cierta limitación. ¿Cuál es la limitación? Lo que Dios me dice. Ujú. Sí, por ahí vamos, en esa línea. Ahora, tenemos autoridad y hay una autoridad, sé y entiendo a Dios, ¿verdad? Pero cuando vivimos cada uno en nuestra nación, tenemos una autoridad que se llama Estado. El Estado es la autoridad sobre cada uno de nosotros en el lugar donde vivimos, ¿verdad? Decir, yo pongo este ejemplo, voy en la carretera, voy en mi carro y de repente el Estado me pone un semáforo y se pone en rojo. Yo decido, ¿obedezco al Estado o me paso el semáforo en rojo? Son decisiones que yo puedo tomar. Hay consecuencias también. Ahora, ¿qué debería hacer un cristiano? Esto de repente hasta se vuelve visible, ¿verdad? Ay, en un semáforo. ¿Y cuál es el problema? Nadie me está viendo, ¿verdad? Pero aquí es el carácter del cristiano también. ¿Qué hago cuando no está la persona enfrente? ¿Qué hago cuando no está el policía? ¿Qué hago cuando no está el jefe? ¿Verdad? ¿Camino bajo la dirección que se me ha dado? ¿O cuando no hay nadie hago lo que yo quiero? Porque al final de cuentas no hay nadie, ¿verdad? Y Pedro está diciendo, mire, ¿cuál es la conducta correcta de un cristiano en el versículo 18? Bueno, Pedro dice, el cristiano debe de respetar y ser obediente. Ya hemos, por lo menos hermano Genaro, y ahí creo que hermana Liz hacían esta referencia. Debemos de ser obedientes, pero también debemos de respetar, ¿verdad? No estoy de acuerdo. Ahora, yo respeto lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Me voy a someter a lo que dice siempre y cuando no vaya a violar nada de lo que la Biblia dice. Conste, no estoy de acuerdo, pero lo respeto y lo hago. O lo respeto, pero no lo voy a hacer porque no podría hacerlo, ¿verdad? O lo respeto, estoy entendido, voy a ser obediente, ¿verdad? Pero queda claro, lo que estoy haciendo en mi posición, esto está violando mi derecho, ¿verdad? Pero he decidido hacerlo porque voy a ser obediente a esto, ¿verdad? No afecta absolutamente en nada, simple y sencillamente es un criterio que yo tengo que no es correcto, ¿verdad? Que no lo debería de estar haciendo siempre y cuando yo pongo el límite. No sobrepasa lo que la Biblia dice. Entonces, sí, está bien, pero Pedro dice, debemos de ser respetuosos y debemos de ser obedientes. Este es un primer criterio de Pedro con respecto a la conducta correcta que el cristiano debe de tener ante su autoridad. Respetuosos, definitivamente, ¿verdad? Y obedientes. Ahora, ¿cuál debería ser mi reacción ante los que tienen autoridad sobre mí? Pedro dice, respetuosos y obedientes. Esa debería de ser siempre mi reacción, ¿verdad? Pero, ¿y qué cuando el jefe o la autoridad son personas injustas? La propuesta de Pedro sigue siendo la misma. Debo de ser respetuoso y obediente. Y esto es complicado, hermano, porque muchas veces, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en un texto de Mateo, yo amo al que me ama, pero el que no me ama, ¿verdad? Yo hasta lo aborrezco. Pero los apóstoles
le dan vuelta a esto y dice, mire, ¿y qué provecho hay de amar al que le ama? Usted tiene que amar al que no le ama. Porque ahí está el punto de mi conducta cristiana, de llevar a otros a querer conocer a Cristo, ¿verdad? A través de la reacción que yo pueda tener. Pedro está diciendo que nuestra responsabilidad hacia el líder, hacia la autoridad, hacia el jefe, hacia el dueño, ¿verdad? No se limita a los casos en que él es amable, ¿verdad? O él es comprensivo. Tampoco se va a limitar a la circunstancia en que sus órdenes o sus disposiciones son justas o son injustas, ¿verdad? O son correctas, perdón. No se va a limitar a esto. Ah, es que yo soy obediente y soy respetuoso porque mi jefe es amable y comprensivo. Yo soy obediente y soy respetuoso porque mi jefe es justo y es correcto. Entonces sí, este es un buen jefe, ¿verdad? Este es un buen líder. Este es un buen policía, ¿verdad? Este es un buen estado. Pero, ¿y si no es así? Lucas capítulo 6, versículo 32 al 33. Si alguien no lee, por favor, yo aquí lo tengo, pero si alguien no lee, así participamos. Lucas capítulo 6, versículo 32 y 33. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahora, Lucas hace un planteamiento también bastante interesante. ¿Y cuál es la recompensa que tenemos si amamos a los que nos aman? ¿Y cuál es la recompensa que tenemos, verdad? Cuando hacemos bien al que nos hace bien. Tanto Pedro como Lucas están planteando, debemos de hacer bien y debemos de amar a los que nos tratan mal. Y ese era el planteamiento de Pedro hacia la iglesia del primer siglo, específicamente ahora a los esclavos. Usted tiene un amo que es injusto, que es despiadado, ¿verdad? Que es opresor. Usted, dice Pedro, tiene que amarlo. Usted tiene que respetarlo. Usted tiene que ser obediente. Ya no vivimos en la iglesia del primer siglo. Pero hoy en la actualidad podríamos tener un jefe, podríamos tener un líder, podríamos tener una autoridad que tienen estas características, malvados. Y Pedro sigue proponiendo hoy en día cuál debería de ser como cristianos nuestra acción o reacción, ¿verdad? Respetuosos, obedientes, amorosos, ¿verdad? Hacer el bien a este tipo de personas que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Se debe reconocer que estos versículos lamentablemente contradicen la tan popular expresión de algunas iglesias, ¿verdad? Donde afirman estas iglesias que Dios promete prosperidad, salud, bienestar al creyente que lo obedece y deposita su confianza en él. Yo digo sí en una parte, pero ¿qué de aquel creyente que está sufriendo con jefes despiadados? Yo podría fácilmente decir, es que el hermano anda en pecado. Es que la hermana está haciendo mal. Pero probablemente no, porque Pedro a esta congregación está diciendo, hay dentro de esta congregación hermanos en la fe que son esclavos y que están sufriendo, pero son hermanos en la fe y están haciendo correctamente todo y están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y aún así, los amos que tienen son despiadados. Y eso le lleva a sufrir. No necesariamente está sufriendo porque es pecador. Entonces, Pedro no está planteando que la felicidad, ¿verdad? La prosperidad, la salud, el bienestar va a depender de. Pedro está diciendo que no importa la condición en la que esté, debe de ser obediente y respetuoso, amoroso, hacia su jefe, para nosotros ahora, hacia nuestros jefes.
Y entonces voy a tener a la par, ¿verdad? En la congregación, un hermano que está disfrutando y dice, no, hombre, el mejor trabajo de mi vida, el mejor jefe de mi vida. Y yo a la par diciendo, a mí me tocó lo peor del mundo. Pero para los dos viene la misma indicación. Obedientes y respetuosos a su autoridad, ¿verdad? Es complicado. ¿Qué está diciendo Pedro? Bueno, obedecer, más sufrir, más soportar. Esto es igual, dice, a ser aprobados. Y es complicado y es difícil. Pero Dios va a aprobar a aquel que dentro de la situación difícil obedece, soporta, sufre, ¿verdad? Y usted dirá, hermano Juan, ya en 2020 se nos perdió. Está hablando a saber de qué, ¿verdad? Voy a leer el texto para que lo tengamos ahí claro y haciendo el énfasis también a lo que Pedro está diciendo. El versículo 19, bueno, 18 para tener contexto. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. Habla del respeto. No solamente a los amos buenos, sino también a los difíciles de soportar, ¿verdad? Porque esto merece aprobación. Está haciendo Pablo la referencia que va a ser aprobado. ¿Por quién? ¿Por su amo? No, va a ser aprobado por Dios, ¿verdad? Le va a poner el chequecito de felicidades, Dios, cuando este esclavo o esta persona, este trabajador, ¿verdad? Soporta, es respetuoso, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿El que es aprobado delante de Dios? Sufrir y soportar ese sufrimiento haciendo lo bueno, ¿verdad? Ahora, ay hermano, yo estoy sufriendo, pero mire, yo también, ¿verdad? De la empresa yo me robo lo que puedo, pero estoy sufriendo, eso es pecado, ¿verdad? Mire, yo nunca he agarrado nada, pero llego media hora más tarde y me salgo media hora antes. Eso también se llama robar tiempo. Entonces, ese sufrimiento es por pecado, para que no confundamos, ¿verdad? Pero dice Pedro, si estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Casi que llego en punto, pero no media hora antes. Y me voy 10, 15, 20, media hora después y hago todas las cosas, pero es que no me va a creer pero perfectamente en mi trabajo. Y aún así mi jefe es despiadado. Dice Pedro, usted va a ser aprobado por Dios porque está haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Es la propuesta que pone. Obedecer, más sufrir, más soportar. Esto, dice Pedro, es ser aprobado por Dios. Esto es lo que, entonces voy a ocupar esta palabra con mucho cuidado. Esto es lo que Dios espera de un cristiano. Con jefes, ya no hay amos, pues, pero ocupo la expresión del primer siglo, con amos que son malos, que son despiadados, ¿verdad? Si recordamos, yo al inicio decía la historia de Filemón. Encontramos a la carta de Filemón, encontramos a Onésimo preso a la par de Pablo. Creemos que recibió a Cristo, ¿verdad? Creemos que la carta que iba para Filemón la llevó Onésimo y el planteamiento de Pedro es, esta persona ha recibido a Cristo en su corazón, es cristiano. Recíbelo como que me estuviera recibiendo a mí. ¿Por qué Onésimo estaba preso? Se cree que le robó un par de cosas a su amo, ¿verdad? A Filemón. Y entonces estaba preso. Pero ¿qué hace Pablo? Onésimo, ya tenés a Cristo en tu corazón, anda a arreglar la situación. Tal vez no podía regresar lo robado, pero tenés que ir y pedir perdón. Onésimo va y se le pide a Filemón que sea compasivo, que sea un amo totalmente diferente a como probablemente estaba haciendo, ¿verdad? ¿Quitaba la categoría de esclavo a Onésimo? No, no le quitaba la categoría. Seguía siendo esclavo, ¿verdad? Con un jefe que ahora era hermano en la fe. ¿Va a quitar la categoría de jefe malo? Probablemente no.
¿Va a seguir oprimiendo ese jefe? Probablemente sí. Porque el planteamiento de Pedro no está hacia el jefe o el amo o el dueño. El planteamiento de Pedro está hacia el trabajador, en este caso hacia el esclavo, que él debe de ser respetuoso, que él debe de ser obediente, ¿verdad? Y que no le preocupe ser aprobado por los hombres, que su mayor preocupación debe de ser aprobado por Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? Al final vamos a ver algunos textos bíblicos con respecto a Jesús, porque Pedro hace ese planteamiento también. Ahora, estamos en libertad de aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para mejorar las circunstancias en nuestro trabajo, ¿verdad? Nosotros somos los responsables de mejorar lo que fuera en nuestro trabajo. Si la situación es difícil, pues nosotros ahí somos luz, somos sal para mejorar nuestro trabajo. ¿Se nos permite escapar del sufrimiento injusto? Claro que sí, ¿verdad? Primera de Corintios 7, 20 al 24, dice que sí, que nosotros podríamos escapar del sufrimiento injusto, ¿verdad? Debemos de hacerlo. No estamos preparados para estar sufriendo y hasta el punto de explotar, ¿verdad? Tenemos que movernos. Hechos 9, 23 al 25 da un ejemplo. Doy la cita, por el tiempo no me extiendo porque no terminaríamos, ¿verdad? Ahora, a través de los padecimientos, ¿logra Dios resultados provechosos para nuestro desarrollo como persona? Creo que la mayoría conocemos Romanos 8:28. Si alguien no lee, voy a irme deteniendo en algunos textos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados, ¿verdad? Estoy sufriendo en mi trabajo, claro. Ahora, Pablo en Romanos dice, esa situación ayuda bien, ¿verdad? Hay un ejemplo. Si alguien lee 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios Capítulo 12. 12, ok. Versículos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias. Bien. Ahora, se oye bien bonito, ¿verdad? Y hasta bien romántico. No, es que bástate de mi gracia. Y sí, dice Pablo, ¿verdad? Y lo voy a hacer. Pero versículos antes dice que estaba rogándole a Dios que le quitara ese sufrimiento que tenía. Y la respuesta de Dios era no, no y no. Entonces dice Pablo, como ya entendí que voy a pasar con esto toda mi vida, casi dice que se haga tu voluntad, Señor, ¿verdad? Haciendo la referencia de los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa debilidad que dice Pablo, lo que hacía era perfeccionarse, ¿verdad? Dios le perfeccionaba en esa situación difícil que él tenía. Ahora, ¿es correcto orar pidiendo que se nos libre del sufrimiento? El salmista dice que sí, Salmo 109, versículo 21 al 31. Si alguien lee unos 3, 4 versículos para tener un panorama de qué es lo que el salmista escribía. Salmo 109, versículo 21 al 31. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre.
Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. ¿Sigo? No, hasta ahí. Ustedes lo anotan y yo sé que ustedes van a seguir leyendo. Está en una situación difícil del salmista, pidiendo que Dios le ayude, lo libere, lo saque de esa situación, ¿verdad? Pero muchas veces Dios, su respuesta no es como nosotros esperamos, ¿verdad? Ya leímos 2 Corintios 12, del 9 al 10. Si leyéramos del 7 al 9, la necesidad de Pablo de que le fuera quitado el aguijón de la carne, y la respuesta de Dios es no, ¿verdad? Entonces, estoy haciendo todas estas referencias para que como cristianos, dentro de un trabajo o dentro de una situación injusta por una persona que tiene autoridad sobre nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, orar. Y probablemente la respuesta de Dios sea sí, te voy a ayudar. O probablemente la respuesta de Dios sea no, no, ahí estás bien, ahí estás aprendiendo, tu carácter está siendo formado, tu vida está siendo formada, ¿verdad? Tu personalidad va a ser formada. Necesitas un poquito de fuego, y esa persona que es la autoridad me está ayudando a formar tu carácter, ¿verdad? No lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender, pero es parte de un plan de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿es correcto, es permitido protestar cuando somos tratados injustamente? Pues la Biblia dice que sí. Juan capítulo 18, versículo 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Juan capítulo 18, versículo 23. Dice, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifiquen en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Ahora, sabemos la historia, ¿verdad? Hay una respuesta de parte de Jesús, y el sirviente del sumo sacerdote le pega una bofetada y, ¿qué te pasa? He dicho algo incorrecto. Si lo he dicho está bien, ¿verdad? Me merezco la bofetada. Pero si no, ¿por qué me está golpeando? ¿Verdad? Ahora, con mucho respeto a mi autoridad, obediente, pero esto que está pasando no es correcto. Aquí está pasando algo incorrecto, ¿verdad? O explíquenme, por lo menos explíquenme, ¿verdad? Ante la agresión, razonamiento. Exactamente, exactamente, ¿verdad? Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Hechos 5, 40 al 42. Si alguien no lee. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido detenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Ahora, hay una consecuencia, ¿verdad? Tanto Pedro como Juan fueron azotados, golpeados, y se les prohibió, ¿verdad?, hablar sobre Jesucristo. Y ellos dicen que no son normales, ¿verdad? Salieron gozosos porque habían sido golpeados y azotados por el nombre de Cristo. Y todos los días predicaban, ¿verdad? Ahora, entendamos que los apóstoles, ellos querían morirse, ¿verdad?
querían morir haciendo la voluntad de Dios. No, nosotros también, pero lo dudamos algunas veces, ¿verdad? Y decimos, pero todavía no, Señor, ¿verdad? Quiero morir, pero todavía no. Espérate un ratito, por lo menos espérate unos 80 años y de ahí yo creo que ya estoy listo para morir. Son detalles, ¿verdad? Son detalles. Y con esa convicción de los apóstoles, Pedro está diciendo, sí, podemos protestar. Ahora, protestar, yo no necesito gritar. Mis acciones también protestan, ¿verdad? Pero sobre todas estas cosas, dice Pedro, la autoridad tiene el primer lugar sobre nosotros. Y nosotros debemos de respetar la autoridad y debemos de ser obedientes a la autoridad, siempre y cuando no vayan a afectar nuestra relación con Dios. Ahora, Pedro dice, bueno, esto es mi planteamiento, dice Pedro, pero le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Y hace la referencia de Jesucristo. En su planteamiento de ser obediente a la autoridad, Pedro dice, pero no nos quedemos solo con lo que yo digo, sino que ahora veamos a Jesucristo. Del versículo 21 al 25, Pedro dice, miren, tenemos el ejemplo, pero así, claro, Jesús soportó todo para darnos el ejemplo a nosotros, ¿verdad? El versículo 21 dice que Él sufrió, nosotros hemos sido llamados por Dios para seguir el ejemplo de Cristo, dice Pedro, ¿verdad? Que padeció con paciencia aún cuando no merecía el sufrimiento, ¿verdad? En estos 4 o 5 versículos tenemos que transportarnos al momento en el que Jesús es llevado a la cruz, ¿verdad? Y ese ejemplo, dice Pedro, es el que nosotros debemos de seguir. Y ese ejemplo, dice, es el que nosotros debemos bueno, hace la referencia Pedro en estos versículos, debemos de seguir sus pasos, ¿verdad? No merecía el sufrimiento de Jesús, pero lo soportó y con paciencia, ¿verdad? No vemos ninguna expresión, ¿verdad? En los vocablos griegos no se refiere, ¿verdad? A algo en el cual te voy a decir esto, pero yo voy a hacer otra cosa de parte de Jesús, ¿verdad? El maestro enseñándole a los discípulos, pero les voy a enseñar solo letras, pero en la práctica otra cosa totalmente diferente. No, Jesús, tanto lo que dijo como lo que hizo, en ningún momento se salieron uno de otro de esa misma sintonía. Y eso es lo que Pedro está diciendo. El cristiano, ¿verdad? Como un buen discípulo, como un buen estudiante, debe de copiar exactamente el comportamiento de Jesús en las circunstancias de la vida. Y Pedro dice, para salir aprobados delante de Dios. Entonces, cada circunstancia dentro, el contexto es esclavitud. Cada circunstancia dentro de nuestro trabajo, gracias a Dios, los que ya están jubilados, ¿verdad? Cada circunstancia dentro del trabajo, nosotros podemos salir aprobados por Dios. Y si no salgo aprobado, entonces descalificados por mi obediencia o desobediencia, por mi respeto o por la falta de respeto hacia la autoridad, ¿verdad? Cada circunstancia que pasa es una oportunidad para ser aprobados delante de Dios. Ninguna injusticia se puede comparar con la que Cristo sufrió, ¿verdad? Eso lo tenemos más que claro. Debe hacernos sentir, dice Pedro, vergüenza cuando nos irritamos porque tenemos que padecer una injusticia. Cuando nos comparamos, ¿verdad? Con la injusticia que Jesús sufrió. Entonces, dice Pedro, el versículo 21, Jesús soportó todo para darnos el ejemplo. En las bienaventuranzas, Jesucristo le decía, ¿verdad? A sus discípulos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Todos estos planteamientos de Jesús, al final, él mismo iba a dar el ejemplo de todas sus palabras. Ahora, Jesús soportó porque él es impecable, ¿verdad?
aunque el Señor pasó por toda la presión, la amenaza y el maltrato en ese juicio, un juicio en el cual él nunca cometió un acto del que cualquier persona diga, sí, él es culpable, ¿verdad? O dijo Jesús algo pecaminoso. En ningún momento su conducta y sus reacciones fueron totalmente, y lo confirman varios actores, santa y correcta, ¿verdad? En ningún momento Jesús actuó de una manera incorrecta o violó la santidad, aunque la situación fuera totalmente difícil, injusta, y la presión, ¿verdad? Y la amenaza de muerte y el maltrato en ese juicio que él tuvo, en ningún momento se dio a su santidad, ¿verdad? Ni se dio a hacer las cosas incorrectamente. Él pudo haberse saltado y dicho, no, ¿para qué voy a morir? Mejor de un solo, aquí estoy, vea, Rey de Reyes, y no hay ningún problema. Pero se sometió al proceso, siendo correcto y de una forma santa. Ahora, Jesús soportó todo porque confiaba en Dios como un juez justo. Los amos en los tiempos de Pedro eran malvados. Ahora, los jefes o los dueños, algunos, no todos, ¿verdad? Son malvados. Pero hay un juez justo, dice Pedro, el cual después va a poner en balanza a cada uno. Y muy probablemente ese amo en esa balanza no va a salir, le va a hacer falta para llegar a la medida por su injusticia. Tal vez nosotros no nos parecería adecuado, ¿verdad? Que Jesús se manifieste de una forma, se manifestara de una forma de ira, destruyendo a toda esta gente mal, y diríamos, gracias Señor, era lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero esta no es la voluntad de Dios. Y eso nosotros lo debemos de entender, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el sufrimiento y la muerte eran necesarias. Estoy hablando de Jesús, porque ese sufrimiento y esa muerte a nosotros nos iba a proporcionar salvación. Y por eso Jesús soportó. Por eso el ejemplo de Jesús. Y Pedro le dice a los esclavos, miren, todo esto que ha acontecido de parte de Jesús tenía un propósito para que ahora nosotros podamos disfrutar la salvación. Y ahora cada uno de nosotros en este sufrimiento, en esta situación injusta, hay por lo menos una persona que está observando cuál va a ser nuestra reacción. Por lo menos una persona va a estar observando qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Una persona por lo menos va a estar observando cuál es el comportamiento de un cristiano en una situación de presión, ¿verdad? En una situación injusta. ¿Qué va a hacer el cristiano en este momento? A lo mejor al jefe ni le importe, pero hay uno a la par de nosotros o allá atrás escondidito observando al cristiano. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Verdad? Ya lo leí hace un momento. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesucristo haciendo su referencia a los discípulos. Estaba la multitud, ¿verdad? Cantidad de gente, pero todas esas palabras enfocadas a los discípulos. Jesús soportó por las metas que tenía. Había un propósito de parte de todo esto, de ese sufrimiento, esa humillación, el objetivo, ¿verdad? Que Dios traía a esta tierra. Liberarnos del dominio del pecado y que viviéramos en santidad. Toda esta situación, Cristo lo tenía bien claro. Y por esta situación soportó. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? En los trabajos, ¿cuál es nuestro objetivo? Mire, hermano, mi objetivo es llegar, ganarme el salario y tener para comer. Ese es un buen objetivo, ¿verdad? Pero si vamos un poquito más allá, ¿a cuántos queremos ganar para Cristo?
a los compañeros, a los jefes, al dueño o los dueños. Y eso se va a lograr, Pedro dice, con nuestra conducta. Eso se va a lograr, dice Pedro, siendo respetuosos. Eso se va a lograr, dice Pedro, obedeciendo, aunque sean injustas las indicaciones, aunque sea injusto el trato. Eso se va a lograr haciendo lo correcto. Y ese es el ejemplo de Jesucristo. Y eso es lo que Pedro está poniendo. Y diciendo, miren, esto Cristo lo hizo, porque él tenía una meta, tenía un objetivo bien claro. Padeció todo esto hasta lo sumo y murió. Llevó sobre sí mismo el castigo de nuestro pecado, ¿verdad? Porque él quería algo para nosotros. Y así fue, ¿verdad? Y así fue. Ahora, estamos viviendo una experiencia de injusticia con una autoridad. A lo mejor la mitad aquí diga que no, o todos digan que no, y solo uno diga sí. Yo estoy viviendo una situación injusta en mi trabajo o con una autoridad. Y así como comencé, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en esa circunstancia? ¿Qué haría Jesús? ¿Soportaría? ¿Sería obediente? ¿Sería respetuoso? ¿Sería amoroso? Ahora, ¿cuáles son los propósitos del sufrimiento de Cristo, los cuales nos van a ayudar a actuar correctamente bajo esa situación difícil que podamos estar viviendo? Cristo tenía un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Sí, yo no quería estar aquí, en esta situación difícil. Yo, igual que Pedro, ¿verdad? Ya le pedí a Dios, quítame de este trabajo. Ya llevo 10 años pidiéndole que me quite de este trabajo y todavía sigo ahí. Entonces quizás debo de dejar de orar, que me quite de ahí, y debo de pedirle a Dios que me dé un objetivo. ¿Por qué estoy ahí? ¿Para qué estoy ahí? El propósito de estar en esa situación. Tenemos la seguridad de que estando en ese lugar, otras personas podrían llegar a los pies de Cristo. La misma autoridad podría llegar a los pies de Cristo a través de esa circunstancia que estamos viviendo. Y podemos decir, si yo tengo la seguridad que esta gente va a llegar a los pies de Cristo. ¿Y cuál es su seguridad? Estoy siendo obediente, estoy siendo respetuoso, estoy siendo amoroso en esta situación. Es difícil, es insoportable, ya no aguanto, pero aquí estoy, porque el Señor aquí me ha puesto. Para por lo menos una persona llegue a los pies de Cristo. ¿Qué beneficio trae a su vida personal saber que tiene un pastor que ha sido ejemplo en el sufrimiento? Bueno, yo diría, no soy el primero, ¿verdad? Sí se puede soportar, sí se puede caminar en esa dirección, siempre y cuando yo tenga un propósito bien establecido de qué estoy haciendo en ese lugar. ¿Puedo huir? Ya leímos, ¿sí? La Biblia nos permite que huyamos, ¿verdad? ¿Puedo quejarme? Yo siempre he dicho, sí, nos podemos quejar, ¿verdad? Nos podemos quejar. ¿Puedo gritar? Yo creo que sí. ¿Puedo protestar? Podemos protestar. Pero si tenemos bien claro el propósito de por qué estamos en ese lugar, aunque gritemos, protestemos o queramos huir, yo sé que estaríamos dispuestos a cumplir ese propósito. ¿Qué tal si Cristo no hubiera tenido el propósito bien claro? En el primer azote, nos vemos, yo de aquí me voy. Esto no es para mí. Cada azote, cada maltrato, cada injusticia, yo me imagino Cristo pensaba, el mundo va a ser salvo, ¿verdad? Y hagámoslo más específico, cada uno de nosotros va a ser salvo. Y por eso se quedó y soportó, porque tenía un propósito bien claro del por qué estaba en la situación en la que estaba. Y Pedro le decía a los esclavos, ¿verdad? En este contexto, deben de ser obedientes, deben de ser respetuosos. Si han llegado a los pies de Cristo, genuinamente deben de ser obedientes y respetuosos a su autoridad, ¿verdad? El plan de Dios es complicado, porque
Cuando el plan de Dios es bendiciones, prosperidad, ese verdaderamente es el plan de Dios. Pero cuando el plan de Dios es soportar, obedecer, entonces ahí quizás ya no mucho me gusta el plan de Dios, ¿verdad? Probablemente se vuelve un poco aburrido, porque no es lo que ando buscando, ¿verdad? Pero todo esto implica ser un cristiano. Y Pedro comienza en el primer capítulo en su carta en la que estamos estudiando, hablando de las bendiciones y hablando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y luego en el capítulo 2 se pasa a mandatos bien difíciles, ¿verdad? En la última clase el año pasado, me recuerdo, vimos someternos a los gobernadores. Ahora, someterse a la autoridad, a los amos, a los jefes, hay que someterse. Y esto sería todavía más complicado porque la otra clase tiene que ver con el matrimonio. Entonces, no, hombre, Pedro sí que por Dios, ¿verdad? Pero nos está haciendo la referencia de cómo debemos de vivir en la comunidad donde Dios nos ha puesto, dando testimonio. No solo llevar la Biblia el domingo y decir soy cristiano, sino en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, cuál debe de ser nuestro comportamiento, cuál debe de ser nuestro estilo de vida. Con las autoridades, gobierno, con las autoridades trabajo y con la autoridad matrimonio, ¿verdad? Llámese, usted sabrá, ¿verdad? Esposo, esposa, ustedes saben. Pero Pedro dice, el matrimonio que vive sabiamente, y ese sería lo que nos preparamos para la otra semana. Tienen el material, hoy lo mandé, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos leer y podríamos pelear. Así que el que tenga más años de casado, capaz nos va a decir, miren, la manera de sobrevivir es, hágase el muerto. Si es hombre, hágase el muerto, ¿verdad? Y eso le va a dar vida cada vez que hay un conflicto. Usted no se mueva hasta que pase el peligro. O a ver, Pedro, ¿qué nos dice, verdad? ¿Cómo debe de ser? Pero hay un par de cositas muy interesantes con respecto a la oración que vamos a ver luego la otra semana. Bueno, hermanos, hasta aquí este tema. No sé si hay comentarios o abonamos un poco más a lo que yo he estado exponiendo esta noche. Sometidos a la autoridad. No, hombre, sí es que increíble. Bueno, estamos entonces. Increíble. Nunca había terminado una clase así yo que todo se quedara anonadado, ¿verdad? Así es que vamos a orar. No sé, sí, hermano, díganos. Buenas noches, yo Buenas noches. llegué un poco tarde al curso, pero lo que estoy escuchando que usted está comentando, yo creo que nos deja a todos fríos, ¿no? Porque a veces es difícil, porque la carne reacciona, los sentimientos afloran y lo que usted comenta, pues es difícil, pero como que es parte de la obediencia. A mí hasta alergia me salió, hermano. Porque, Sí, también. porque sí está difícil. Sí. Sí, ahora, debemos de entender que en nuestras fuerzas no vamos a lograr esto, ¿verdad? Eso es clave, porque lamentablemente el contexto nuestro es pecado, ¿verdad? Pero en esa comunión con Dios, constante, día a día, ¿verdad? Estar en esa relación íntima con Dios, el estar orando, el estar en su palabra, el permitiendo ser guiados por el Espíritu Santo, reaccionaríamos de formas que después yo diría, ¿y por qué no dije nada, verdad? Porque dejé que el Espíritu Santo actuara. Pero eso no es un acto de magia, ¿verdad? Eso es trabajo constante, relación con Dios, ¿verdad? En mi caso, mi carácter es bien difícil, aquí la expresión es yuca, ¿verdad? Es bien complicado. Y yo si me dicen, ¿qué? Yo digo, ¿qué? Más alto y más grande, ¿verdad? Y yo sé que en mi relación con Dios me voy a quedar callado. Y yo sé que si entre más lejos esté de Dios,
más voy a explotar. Y yo quizás en la iglesia hago un sindicato y cerramos los domingos, vea, con mi sindicato, pero porque no estoy en el Señor. Pero cuando me meto con el Señor, yo tendría que agachar la cabeza y someterme. Pero el hermano Genaro nos ha dicho algo en toda la clase. Sé por qué lo hago, que es muy diferente agachar la cabeza sin saber por qué, ¿verdad? Tengo que usar también mi mente. Y si lo hago porque tengo un propósito y porque quiero glorificar a Dios, agacho mi cabeza con gozo. Pero si ni entiendo por qué lo estoy haciendo, soy peor que esclavo, ¿verdad? La situación se vuelve difícil. Pero ahí solo con el Señor, hermano. Solo con el Señor. En lo que respecta a la autoridad, no tocó mi hermano Romanos 13, Sí. del 1 al 6, por ahí así, ¿verdad? Que nos dice que nos sometamos a la autoridad porque no está puesta sino por Dios. Toda autoridad en la tierra es uno. Y dos, está puesta para castigar al malo. Entonces, no quieres ser castigado, haz el bien, no hagas el mal para que no seas reprendido por la autoridad. Entonces, partiendo de esa premisa de Pablo, pues lo mejor es razonar lo que nos está diciendo Pablo, por un lado, por lo que nos dice por otro lado Pedro, y tratar de hablar con nuestros jefes, pero para razonar lo que él está haciendo, ¿verdad? Lógico, entra mucho a veces el descontento en uno o la ira, porque pues a veces les llaman la atención a los empleados porque no es por una causa no correcta. Entonces, hay un libro que me gustaría mucho que pudieran leer, El Ejecutivo al Minuto. Es un libro de hace muchos años y es una forma de cómo un jefe debe tratar al empleado. Y a mí me agradó porque aún no siendo un libro cristiano, un libro teológico, tiene muchos puntos en donde el hombre establece cosas muy agradables para poder tener una línea de relación con tu empleado. De lo que yo me acuerdo así rápido, lo leí hace muchos años, es que cuando hables con tu empleado por algo que no hizo bien, primero llámalo a tu presencia solo, la Biblia lo dice, estando tú y él solos, no enfrente de sus compañeros, ¿verdad? Dile que se equivocó y dile que sí, porque no lo sabe o no lo capacitaron para eso. Y si no lo sabe, que recurra a su jefe para que sea capacitado, punto 1. Punto 2, si se te capacitó y se te olvidó, entonces ten cuidado, espero que no vuelva a suceder. Hasta luego. Un minuto, por eso se llama el ejecutivo al minuto. O sea, no redundar en estarle diciendo que lo hizo mal, las consecuencias que tuvo, etcétera. No tiene caso. Mejor investiga por qué no lo hizo bien. ¿No? Pero eso es en el trabajo. Y se me hizo muy bueno. Y presté otro, pero ese pues lo presté y no me lo devolvieron. Ese ya ni me acuerdo de lo que trata, ¿no? Pero vale la pena leerlo, se llama así, El Ejecutivo al Minuto, y sacaron el segundo libro y yo ya no lo leí. Lo voy a leer, porque sí vale la pena tener la referencia de un libro del mundo, pero con bases cristianas, aun cuando el escritor no supo, ¿verdad?, que estaba cumpliendo con la ley de Dios en algunos puntos. ¿Puedo decir algo, profesor? Buenas noches, mi nombre es Mireya. Sí, hermano. Así como estaba diciendo el hermano Genaro, pues yo creo que yo lo aplico en mi hogar. No evidenciar ni a mis hijos enfrente de todos. O sea, yo también lo llamo o la llamo. Ese es un principio, ¿no? Bíblico, y también se aplica hasta en tu matrimonio,
aplicar. Entonces, pero sobre todo yo lo que me ha enseñado a mí era estar en la intimidad con él, estar buscando su rostro en la intimidad, porque yo la verdad, aunque leyera yo por un año la Biblia, que la llegué a leer, nomás no. O sea, no toda, sino leí, no entendía. Pero cuando me metí, me hablaron del Espíritu Santo, empecé a entenderlo muy bien. Entonces, es algo, como usted decía, ya nuestras reacciones, nos asombramos, porque ya no somos nosotros, sino ya es el Espíritu Santo provocando eso, y que hasta, ay, mira, ni me di, ¿por qué no respondí? Y estoy hablando en relación también, tanto en mi hogar, con mi esposo, hasta en la congregación donde me reúno, ¿no? Ya mi reacción es diferente, yo siempre le decía y le he dicho en lo privado, edúcame, enséñame esa educación y no la educación que me dieron mis padres, ni la educación que de las personas a mi alrededor, con las que yo crecí, porque yo conocí tarde, ya muy grande. Entonces, es el Espíritu Santo, como usted decía, que ya nos sorprende de cómo reaccionamos. Es Él, ¿no? Que es mucho más fuerte y más para mí, que como decía el hermano Genaro, que a lo mejor era cristiano ese autor, y sin saber estaba aplicando, pero que es importante para mí, es esto, la intimidad del Espíritu Santo nos da no hay sabiduría alguna, no hay inteligencia alguna más que la que nos da la palabra. Bueno, esa es mi experiencia, porque tenía un carácter horrible, ¿no? Y hasta en mi relación matrimonial. Entonces ha sido el que me ha sorprendido en mis reacciones, es esa intimidad de tener en mi cuarto secreto ahí, buscando el rostro de Dios. Sí. Otro de los puntos de la cita que nos dio, hermano, es la humildad que proyecta Pedro hacia la forma de ser de cada uno de nosotros. Sin esa humildad no avanzamos. Nuestra actitud es muy importante, ¿verdad? Porque si yo lo sé todo y yo no funciona. Ojalá que la ingeniero leyera el libro que le dije, hermano. Salúdela de mi parte. Yo le digo. Gracias. Sí. Sí. Ahora, tenemos que recordar que como pensamos, actuamos, ¿verdad? Esto es un principio así. Lo que yo pienso, actúo. Entonces la Biblia siempre quiere transformar nuestro pensamiento, porque a la Biblia le interesa cómo yo actúo, ¿verdad? Si yo dejo la Biblia a un lado, entonces mi pensamiento no está siendo transformado. Y si no está siendo transformado, entonces no tengo Biblia en mi mente. Entonces mi actuar va a ser como el mundo. Mi conducta va a ser como el mundo. Mi conducta va a ser pecaminosa. Pero cuando mi pensamiento empieza a ser transformado, comienzo a actuar de una manera diferente, que es la cultura de la Biblia. Y ahí es donde Dios nos quiere tener, ¿verdad? Que actuemos conforme a lo que la Biblia dice. Pero eso va a suceder cuando mi pensamiento se está transformando. Y la única forma, lamentablemente, la única forma es tener que estar en la Biblia, ¿verdad? La oración. Son los únicos recursos que hay para que mi conducta cambie. Y eso es lo que Pedro propone, ¿verdad? Al inicio, en el capítulo 1, esa es la referencia que hace. Bueno, vamos a orar. Transformar ¿Sí? Nuestro entendimiento. Así es, transformar nuestro entendimiento. Filipenses. Está en Filipenses, hermano, si mal no me acuerdo. Transformar vuestro entendimiento. Sí. Por ahí, creo que sí. Romanos también, ¿verdad? Romanos. Referencia Romanos sí. Pero no me acuerdo si en Filipenses. En Filipenses hay un versículo que dice de que llenemos nuestra mente. Si hay virtud alguna en esto, pensar. Sí, Filipenses. Ajá, sí. Ajá. También Efesios, ¿no, profe? Efesios también, ¿verdad? Desde tengo años. Entendamos que Pablo era un erudito, era un pensante, entonces la propuesta de Pablo en las 13 cartas va a que nuestra mente sea transformada, ¿verdad? Es así. En cambio, Juan va más al corazón, ¿verdad? Es la virtud que tenemos en la Biblia, todos estos escritores. Oremos, démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias esta noche por permitirnos aprender, conocer de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a
que podamos a través del entendimiento ser transformados, a través de la Biblia, el Señor, ser transformados y poder actuar, comportarnos como tú quieres. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el otro martes a las 7:30, ¿verdad? Ahí estaríamos en el capítulo 8, creo. Esta es continuación de la clase que dejamos pendiente. Aquí terminaríamos en este trimestre el libro. Si usted no estudió el trimestre pasado este libro, no se preocupe, y tiene el material, repáselo, ¿verdad? Y tranquilos, en la semana tenemos ahí para escribirnos, o ahí está mi número, ¿verdad? Cualquier cosa me habla y nos ponemos de acuerdo y nos echamos la mano unos a otros. Gracias, profe. El material de este curso fue el que nos mandó la hermana Silvia. Creo que sí. Hoy en la tarde yo lo puse también, pero hermana Silvia ha estado muy pendiente también de esto, así es que si alguien no lo tiene, también lo mandamos, ¿verdad? No hay problema, pero creo que todos estamos ahí. Bueno, Dios les bendiga entonces, pasen buenas Hasta noches. luego, hermano. Nos vemos el Buenas noches próximo a todos. martes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pasen buenas noches. Igual, buenas noches.